Y hoy quiero compartir con todos vosotros el tema: el peligro de ignorar el kairos de Dios para ti. Ese es el tema que vamos a tratar hoy. El peligro de ignorar el kairos de Dios para ti. Lucas 19, versículo 41 hasta el 44. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: en el nombre que es sobre todo nombre, el cual es el nombre de Jesús. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Diga conmigo: por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Amén. A propósito del tema, alguien dijo en una ocasión que todos nosotros nacemos libres para decidir, pero una vez tomamos una decisión, te conviertes en esclavo de las consecuencias. Eso significa que lo que nosotros decidimos hoy tiene una consecuencia en el futuro, ya sea de manera positiva o ya sea de manera negativa. Y cuando nosotros ignoramos, conforme a esos versículos que acabamos de leer, cuando nosotros ignoramos el tiempo de Dios, porque la palabra kairos significa tiempo oportuno, tiempo de visitación, y cuando nosotros ignoramos el kairos de Dios, el juicio es inminente. Dígale al que está a su lado: no ignore el kairos de Dios para con tu vida. El conocimiento nos enseña cuál es el siguiente paso, pero la sabiduría nos enseña el llevarlo a cabo. De manera que conforme a lo que la palabra de Dios establece, esos versículos que acabamos de leer sirven de evidencias y sirven de advertencias para nosotros hoy. Y entendemos por estos versículos de la palabra que cuando nosotros ignoramos el tiempo de Dios, el tiempo de su visitación, entonces esto nos conduce a un juicio inminente. Y yo quiero que nosotros desglosemos esos versículos bíblicos que acabamos de leer de Lucas capítulo 19. Ya que el libro de Lucas es un libro sumamente importante, es uno de los libros sinóticos de la palabra de Dios. El libro de Lucas es uno de los evangelios que registra las profecías que Jesús anunció con respecto a la destrucción de Jerusalén. Según este pasaje de la Escritura, el pueblo no se preparó, y eso lo vamos a ver en breve. Por eso es importante entender que es un peligro inminente cuando ignoramos el tiempo de la visitación de Dios. Y el llamado es que no ignore el tiempo de su visitación. Porque al sol de hoy Israel está aún sufriendo las consecuencias por ignorar el tiempo de su visitación. Todos sabemos que la palabra dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron.
O sea, ellos no aprovecharon el tiempo de la visitación de Dios hecho hombre en la tierra. Y por su desobediencia, aún el pueblo de Israel, al sol de hoy, sigue padeciendo las consecuencias. Y lo vamos a ver en unos segundos, en unos minutos. Según la historia, Jerusalén fue devastada, Jerusalén fue destruida. Todos los moradores sufrieron el ataque inminente que vino sobre la ciudad de Jerusalén, y según la historia no quedó piedra sobre piedra que no fuese derribada. Y en el día de hoy podemos ver los muros allá en Jerusalén que fueron devastados, que fueron destruidos. Hay un muro que se conoce como el muro de los lamentos, porque lo que Jesús profetizó en múltiples pasajes de las Escrituras, todo se cumplió al pie de la letra. Por eso es importante nosotros prestar atención a lo que la profecía dice, a lo que la palabra de Dios dice. Porque hay personas que ignoran lo que la palabra de Dios establece. Y otros ignoran que estamos en los últimos tiempos y que los mensajes que estamos predicando sirven como voz de alerta. Pero hay personas que hacen caso omiso a la voz de Dios, a la voz de alerta de Dios, y eso entonces en el futuro tiene graves consecuencias. Amén. Algunos dicen, pero es que estamos escuchando desde hace mucho tiempo que el Señor viene y nunca aparece. Otros dicen, estamos escuchando hace mucho tiempo que la venida del Señor está cerca y aún no aparece. Estoy escuchando desde hace mucho tiempo que los juicios de Dios van a caer sobre la tierra y aún eso no acontece. Pero es que Dios te está hablando a ti, no ignore el tiempo de su visitación. Si la palabra llega a tu vida es para que tú reflexiones y trate de buscar del Señor, porque aunque el Señor todavía no ha vuelto y los juicios aún no están cayendo, pero hay mucha gente que se está muriendo todos los días. ¿Y qué pasaría contigo si tú te mueres sin tener a Cristo en tu corazón? Desaprovechaste el tiempo de su visitación, porque cuando Dios te toca para salvación, porque el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Lo que libera a la gente se llama la palabra de Dios. Lo que transforma a la gente se llama la palabra de Dios. Lo que saca el pecado se llama Jesús. La cura del pecado es Jesús. Entonces, cuando alguien va a tu vida y te predica la palabra, ese es un tiempo de visitación para salvación. Y no puede ignorar esa palabra, no puede desaprovechar el tiempo oportuno. Tiene que arrebatar la salvación. Amén, hermanos. Y nosotros estamos anunciando desde hace mucho tiempo que Jesús vuelve. Jesús vuelve otra vez. Y siempre estamos hablando acerca del fin. El fin viene. Y debemos prepararnos porque el fin se acerca. Pero esto tiene doble mensaje, doble interpretación. Porque también el fin de tu vida se acerca. Porque el tiempo cronológico no se detiene. Y los seres humanos en esta dispensación nacen, crecen, algunos se reproducen y mueren. Esa es la ley de la vida. Entonces el tiempo va pasando, el tiempo va pasando. Ya tú no eres un niño de 9 años. Ya tú no eres una jovencita de 5 años. ¿Te das cuenta? Que el tiempo comenzó a pasar y a pasar y a pasar, y algunos ya tienen 17 años, otros 18 años, otros 20 años, otros 30 años, otros tienen 40 años. Y a medida que los años van pasando, el tiempo se va acortando. Es decir, que hay un final. Entonces, Dios trata con nosotros de forma permanente para que nosotros no ignoremos el tiempo
de su visitación. No podemos ignorar el tiempo de su visitación, porque hay peligro en no discernir ese tiempo. Porque cuando no discernimos ese tiempo, desaprovechamos las oportunidades que Dios nos da en la vida. No solamente esas oportunidades se circunscriben a las cosas buenas de la vida, como tener, ¿verdad?, un buen empleo, como tener una buena profesión, como tener una buena casa, como tener un buen auto. Esas son oportunidades que la vida te presenta, porque aquí ninguno nació con una casa, ni siquiera ninguno nació con ropa. Todos, dice la palabra, cuando llegamos a este mundo, llegamos desnudos, y desnudos vamos a volver a partir. Nadie nació con nada. Todo lo que hay aquí en este planeta le pertenece a Dios, y Dios quiso compartirlo con nosotros y quiso constituirnos en amo y dueño de la tierra. Pero la tierra es de Jehová. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habitan. El mundo y lo que en él habitan. Pero hay personas que piensan mucho en las cosas que perecen, en las añadiduras, y no están pensando en lo eterno. Entonces, que este mensaje sirva de reflexión para no ignorar el tiempo de su visitación. Porque si Dios permitió que tú estés aquí en esta mañana escuchando la palabra, si Dios ha permitido que a través de las redes sociales tú escuches la palabra, si Dios ha permitido que una persona vaya a tu casa y te predique el evangelio, o te predique el evangelio mientras tú estás en el autobús, o te predique el evangelio mientras tú estás en el trabajo, no ignore el tiempo de su visitación. No lo ignores, porque Dios te está hablando a ti. Dios está tratando contigo, porque la vida física es muy efímera. La vida física es muy corta. Esta vida es pasajera, es como el pensamiento que llega y se va, o como la sombra que cae en la tarde y en cualquier momento esa sombra desaparece. Así es la vida física. Entonces, en este tiempo oportuno, no ignore el mensaje de la palabra de Dios. Eso fue lo que el Señor trató con el pueblo de Jerusalén, y ellos no entendieron el tiempo de la visitación de Dios. Fije sus ojos en lo que dice Lucas 19:42. Por favor, todos vamos a desglosar esta palabra. Dice Lucas 19:42. Dice la palabra diciendo: oh, eso es un oh de lamento, de dolor. Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, los que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque la dureza de corazón hace que usted no vea a Dios. Hay gente que están ciegos espiritualmente por la dureza de corazón. El corazón está engrosado, y cuando el corazón está engrosado está lleno de orgullo, y cuando el corazón está engrosado no puede entender las cosas que son de Dios, ni puede valorar los asuntos del reino de Dios. Valora cualquier cosa menos las cosas que son de Dios. Y por eso Jesús le dice a los habitantes de Jerusalén: a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. En otras palabras, si ustedes abrieran sus ojos y se dieran cuenta que yo soy su paz, otra cosa fuera. Ellos estaban pensando en un sistema político, no estaban pensando en Jesús. Ellos estaban bajo la opresión romana, y en ese momento ellos lo que estaban era haciendo campaña política. Acuérdense que cuando Jesús llega a Jerusalén, ellos comenzaron a batir las palmas y a tirar palmas en el suelo mientras Jesús entraba. ¿Y sabe qué decía? Hosanna, Hosanna, Hosanna al Altísimo, Hosanna al Rey. Hosanna hoy en día se usa, esa expresión Hosanna hoy en día se usa para adorar a Dios, para alabar a Dios, pero ese no es el contexto de Hosanna. Hosanna en el vocabulario del tiempo de Jesús se usaba para hablar de un cambio político.